Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bienvenidas todas as trabalhadoras e trabalhadores del hogar de São Paulo. Welcome all domestic workers of São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Imigrantes, na Missão Paz em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Web Rádio Imigrantes com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. O programa Domésticas em Ação tem o objetivo de conscientizar e informar todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos da cidade de São Paulo, brasileiros e estrangeiros, sobre seus direitos trabalhistas, sobre os novos direitos conquistados na convenção coletiva da categoria e sobre o sindicato e os eventos que este realiza em favor das trabalhadoras domésticas. Migrantes ou brasileiras, todas as trabalhadoras possuem os mesmos direitos. Somos uma mesma categoria, independente da nacionalidade. No programa dessa semana, recebemos Maribel Batista Matos, nascida na República Dominicana, doutora em Direito pela Universidade Autônoma de Santo Domingo, com especialidade em Direito do Trabalho e Seguridade Social. Atualmente, Maribel é especialista em atividades dos trabalhadores na oficina regional, no escritório regional, da OIT, Organização Internacional do Trabalho, na América Latina e Caribe. Como vai, Maribel? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muy bien, gracias. E também recebemos Silvia Maria da Silva Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. Como vai, dona Silvia? Olá, Caetano. Bom estar com você novamente, recebendo a Maribel com um tema tão importante que é a Convenção 89190, falando para os nossos trabalhadores domésticos do município de São Paulo e a todos que nos escutam. Creo que para empezar esta conversar el programa, nosotros podemos empezar sobre la propia OIT, sobre la propia Organización Internacional del Trabajo, porque muchas veces nosotros los trabajadores, no comprenden lo que es la OIT, nosotros pensamos mucho en los sindicatos, pensamos mucho en las cosas, en las organizaciones de los países, pero tenemos que pensar en las organizaciones internacionales, como las federaciones internacionales y la propia OIT. Entonces yo gustaría de pedir a Maribel contasse un poco sobre o que es la OIT, la organización. Gracias, Cayután, y también a Silvia por esta oportunidad de conversar esta tarde sobre la OIT y sobre sus normas, que vamos a hablar de dos de ellas, ¿no? Las dos últimas, casualmente. Bueno, decir que la Organización Internacional del Trabajo es una agencia del Sistema de Naciones Unidas, especializada en los temas del derecho del trabajo y las relaciones laborales. Pero tiene una particularidad de otras agencias de Naciones Unidas, y es que la OIT es una agencia normativa, adopta convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. No solamente las adopta, sino que las adopta, promueve su ratificación y le da seguimiento para el cumplimiento de los países que han ratificado la norma. Y bueno, hasta el momento la OIT ha adoptado 190 convenios y 206 recomendaciones, todas dirigidas a garantizar el trabajo decente y al reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en todas las esferas del ámbito laboral y de todas las actividades de la economía. Y bueno, los dos últimos convenios adoptados por la OIT son precisamente sobre lo que vamos a conversar hoy. El convenio 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, y el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y también decir, Cayután, que es algo, ¿verdad?, muy importante, que la OIT es la única agencia del Sistema de Naciones Unidas que es tripartita,
¿Qué significa esto? Que en la OIT interactúan, convergen, participan tres sectores con intereses totalmente diferentes. Por un lado, los gobiernos, representados, ¿verdad?, por los ministerios de trabajo. Por otro lado, las organizaciones de empleadores. Y por el otro lado, las organizaciones de trabajadores, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, por eso es una organización denominada tripartita. Y esta participación de los sindicatos y también de los empleadores, por supuesto, los sindicatos de trabajadores y las organizaciones de empleadores, se da en un rango de igualdad y a todos los niveles de la OIT. Por ejemplo, el máximo órgano de dirección de la OIT es la Conferencia Internacional del Trabajo, que acaba de finalizar su segunda fase recién el sábado pasado, que adoptó, ¿verdad?, dos importantes conclusiones sobre las desigualdades en el mundo, en el trabajo, y también unas conclusiones sobre las competencias y la formación profesional a lo largo de la vida, tan importante en estos momentos donde el mundo está haciendo una gran transformación, el mundo del trabajo, y donde el papel de la formación profesional es clave para garantizar la empleabilidad, pero también los derechos fundamentales, con particulares o con especial todo lo relacionado con la igualdad, la no discriminación y la equidad, ¿no? La igualdad de oportunidades y de trato. Entonces, en la conferencia, que es el órgano legislativo de la OIT, están los empleadores, están los trabajadores y están los gobiernos. Y allí se adoptan los convenios. Por eso ese convenio 189 sobre trabajo doméstico es un convenio que fue adoptado por las tres partes y donde el movimiento sindical a nivel mundial y de las Américas también tuvo un rol fundamental. Entonces eso, la OIT, una agencia del sistema de Naciones Unidas, pero que tiene una particularidad, que es normativa, adopta convenios y recomendaciones y le da seguimiento. Y por último, que es tripartita, no por ello menos importante, ¿verdad? Porque es la única agencia del sistema de Naciones Unidas que es tripartita, donde los actores actúan en igualdad de condiciones, tanto a nivel de la adopción de los convenios, también del seguimiento de los convenios, pero también para todas las actividades que realiza la OIT en el órgano de gobierno, que es el Consejo de Administración, y en fin, todas las actividades de la OIT están enfocadas bajo el principio del tripartismo. Creo que este punto de OIT ser tripartita sea un punto muy importante y que muchas veces las personas no conozcan, las personas, no es de conocimiento de las personas eso, ¿eh? En las reuniones, en las conferencias, los tres, el Estado, los empleadores y los trabajadores están conversando sobre esos puntos, ¿no? Porque acá muchas veces cuando hablamos acá en Brasil sobre las trabajadoras del hogar, trabajadoras domésticas, nosotros tenemos trabajadoras que participan de las conferencias, ¿no? Que van a Suiza a hablar, sí, a Ginebra, pero no solo las trabajadoras, ¿no? También hay representantes del Estado brasileño, hay los empleadores, todos, y no solo de Brasil, de todos los países del mundo. De todos los países del mundo. Que tienen que hablar sobre 190 hasta hoy, ¿no? Convenios sobre trabajo, ¿no? Sí, así es. Sobre los convenios y las recomendaciones, pero también sobre declaraciones que la OIT adopta. Recordar que la OIT cumplió 100 años en abril del 2019, porque la OIT nace en el marco de la firma del Tratado de Paz de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra
mundial en el 1919. Entonces, celebra su centenario en el 2019 y en el marco de ese centenario adopta, ¿verdad?, los instrumentos del centenario, que son el convenio 190 y la recomendación 206 sobre violencia y acoso, pero también adopta la declaración del centenario para el futuro del trabajo. Bueno, un futuro del trabajo que ninguno de nosotros en ese momento pensábamos que iba a dar un giro tan grande a raíz del impacto de la pandemia, ¿no? Y las medidas tomadas para reducir su impacto en la salud y en la vida de las personas. Eso es importante, pensar que la OIT es anterior a la propia Naciones Unidas, ¿no? Es más Sí. vieja que la propia Organización Sí. de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, porque la Organización de Naciones Unidas nace posteriormente en el 1945. Entonces, la OIT antecede al sistema actual de Naciones Unidas, porque la OIT estuvo como parte de lo que se le denominó la Liga de las Naciones, que se disuelve, dado que no pudo contener la Segunda Guerra Mundial, se disuelve la Liga de las Naciones. La OIT continúa funcionando con limitaciones en el marco de una guerra, una conflagración, ¿verdad?, que enfrentó a tantos países, sobre todo en Europa, y luego se participa, ¿verdad?, en la fundación de la Organización de Naciones Unidas que conocemos hoy, que se da más adelante. Pero efectivamente, la OIT antecede a este sistema de Naciones Unidas que conocemos hoy, porque la OIT tiene 202 años. Sí. Para 203 casi. Sí. Pero ahora quiero que podemos hablar un poco sobre la Convención 189, que es afecta directamente a las trabajadoras domésticas, a las trabajadoras del hogar del mundo, ¿no? Entonces, yo gustaría de escuchar un poco sobre lo que es la convención y un poco cómo usted ve una convención que como tiene que congregar tantas posiciones, no solo de Estado, empleadores y trabajadores, pero de Estados, trabajadores, empleadores y trabajadores de muchos países, ¿no? Como tantas perspectivas, tantas visiones de mundo y de trabajo diferentes, distintas para llegar a una sola convención. Bueno, primero que nada, decir que un convenio es un instrumento vinculante. Las normas de la OIT, que están divididas en dos grandes grupos, por un lado los convenios, que son instrumentos vinculantes. ¿Qué significa? Que el país que los ratifica está obligado a su cumplimiento. Y el cumplimiento del convenio tiene que darse principalmente en dos direcciones. Primero, se tiene que adecuar la ley al convenio, pero también se tiene que adecuar la práctica, no solamente la legislación, sino también todas esas políticas públicas, todas las prácticas de las autoridades competentes, como los ministerios de trabajo, los sistemas de inspección, las estadísticas, ¿no? Todo eso el país tiene que tomar una serie de medidas para garantizar la aplicación del convenio. Entonces es vinculante, de obligatorio cumplimiento. En muchos países los convenios tienen rango constitucional. ¿Qué significa esto? Que una vez que el país los ratifica, entran en igualdad de condición que la constitución del país, de qué se trate. Y hay en países donde generalmente el convenio está por encima de la ley, y hay en países que los convenios entran automáticamente, aunque no se hayan adoptado las leyes, entran en aplicación. Tan pronto el país los ratifica automáticamente. Hay otros países que no, que tienen que adoptar las leyes. Ahora, si ratificó el convenio,
tiene que aplicarlo, tiene que adecuar su legislación y tiene que adecuar su práctica. Y luego están las recomendaciones, que son guías, directrices, que muchas veces complementan un convenio, como la recomendación 201, que complementa el convenio 189, ambos sobre trabajo doméstico. Pero también hay recomendaciones que son, le dicen recomendaciones autónomas, que son independientes, que no acompañan un convenio determinado, y como por ejemplo la recomendación 200 sobre VIH, o una recomendación, dos recomendaciones que yo diría tres. Bueno, si sigo contando voy a decir muchas, ¿verdad? Pero que adquirieron mucha importancia en el marco de la COVID, como la 202 sobre los pisos de protección social, ¿no? Dado lo que observamos en la pandemia y la falta de una protección social robusta que protegiera a las personas en el marco de esta pandemia. Luego está la 204 sobre transición de la informalidad a la economía formal, muy importante también para nuestro continente, incluso para el sector doméstico también, debido a que muchas de las trabajadoras domésticas se encuentran en el marco de la informalidad. Y por último, mencionar la 205, que es la recomendación sobre trabajo decente para la paz y la resiliencia. También de gran importancia en estos momentos, ¿no? Pero también frente a otros fenómenos que puedan ocurrir de carácter climático o situaciones bélicas que requieran de una resiliencia, ¿no? Pero en el marco siempre del trabajo decente. Y por último, sí, ahora sí es la última, la 206, que acompaña el convenio 190, esa no es autónoma, esa acompaña el convenio 190 sobre violencia y acoso. Primero decir que la gran mayoría de los convenios, con excepción de aquellos convenios que van dirigidos a una rama en específico, ¿verdad? Como salud y seguridad en las minas, o salud y seguridad en la construcción, o el convenio sobre trabajadores, sobre el trabajo en el turismo, la mayoría, la gran mayoría de los convenios aplican a todos los trabajadores y las trabajadoras sin distinción, y de manera muy particular los convenios fundamentales, que son estos convenios que el país está obligado a aplicarlo, aunque no los haya ratificado, en virtud de la Declaración sobre el Principio y Derechos Fundamentales en el Trabajo. El país que es miembro de la OIT, aunque no haya ratificado un convenio fundamental, es de obligatorio cumplimiento. Esos son los 8 fundamentales. El resto, el país tiene que ratificarlo para que sea vinculante. Entonces, esos convenios fundamentales, pero muchos otros convenios más, la gran mayoría, aplican a las trabajadoras y los trabajadores domésticos. De manera muy particular, 87 y 98 sobre libertad sindical, negociación colectiva, o 100 sobre igualdad de salario, o 111 sobre no discriminación, 29 y 105 sobre trabajo forzoso, y 138 sobre erradicación del trabajo infantil, y 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Dicho esto, de que todos esos convenios también aplican en el sector doméstico, pero no había una norma que regulara situaciones muy particulares que tiene este colectivo del sector doméstico, dado que presta su servicio no en una empresa, no en una institución, sino en el marco del hogar, aislada o aislado del resto de los trabajadores y las trabajadoras, muchas de ellas trabajadoras migrantes, la mayoría, 90% mujeres a nivel del mundo, migrantes, muchas veces afrodescendientes o de los pueblos originarios, que provienen de los pueblos originarios. Entonces, hay una serie de particularidades del trabajo doméstico que requería de una norma especial para garantizar el trabajo decente en este sector. Y bueno, comenzó todo un movimiento durante muchos años, eso no fue de la noche a la mañana, hubo todo un movimiento, toda una presión. Fundamentalmente aquí tenemos que reconocer que jugaron un rol clave, primero las organizaciones sindicales, por supuesto, y también las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, organizaciones feministas y organizaciones de derechos humanos,
que reclamaban desde hace muchos años atrás que no debería existir un colectivo a quienes se les negaran los derechos o le dieran un tratamiento totalmente diferenciado del resto de los trabajadores y las trabajadoras, porque es una discriminación incluso legalizada todavía en muchos países. Y además porque pese a la importancia del trabajo doméstico y de todos los trabajos que tienen que ver con el cuidado de las personas y el cuidado de la familia, y que es un convenio y que es un trabajo que permite el empoderamiento de las mujeres, porque probablemente yo no hubiese podido desarrollar ciertas actividades si una mujer no me hubiese apoyado en la casa cuando mis niños estaban pequeños y pequeñas. Entonces, fíjate la importancia de ese trabajo, pero pese a su importancia, al valor que aporta a la sociedad, es un trabajo que años antes del convenio era mucho más infravalorado y que lamentablemente todavía continúa siendo infravalorado en muchas partes del mundo. Entonces, todo este movimiento trajo como consecuencia que la OIT, el Consejo de Administración, que es el órgano de gobierno, decidiera poner el tema en la agenda de la conferencia con la idea de adoptar un convenio y una recomendación para garantizar trabajo decente a los trabajadores y las trabajadoras domésticas. Y bueno, comenzaron las discusiones. En el 2010 se dio la primera discusión, porque los convenios generalmente, las normas se adoptan en una doble discusión, en 2 conferencias. Entonces, en el 2010 se dio la primera y la segunda se dio en el 2011 y finalmente se adoptó ese convenio, ese instrumento tan importante como es el 189, complementado, y también ahí se adoptó la recomendación 201 sobre trabajo doméstico, y con ello se saldó, tenemos que decir eso, se saldó una deuda que se tenía incluso en el marco de las organizaciones internacionales y también en los países, ¿no? De ver a este colectivo desde su propia valoración, desde sus propias necesidades, para comenzar a trabajar y irlo equilibrando, porque es un trabajo como cualquier otro y tan importante para la sociedad como cualquier otro. Entonces ese fue todo el proceso. Hubo, por supuesto, muchas movilizaciones, mucha presión de estos sindicatos. Estas mujeres hicieron un trabajo impresionante en esa conferencia. Uno no tenía idea de que eran capaces de hacer todo lo que hicieron. Eso fue, a uno le da como, no sé cómo ustedes le llaman en Brasil, cuando a uno se le erizan le da piel de gallina. Recordar ese momento de la discusión de este convenio en la OIT y la algarabía que hubo, ¿verdad? Eso emociona a uno a nivel mundial. Cuando finalmente se anunció, se adoptó. Ya, hay una norma mundial para las trabajadoras domésticas. Pero hay que decir ahí, Cayután, que ese sistema normativo de la OIT es para todo el mundo. Es para las Américas, y unas Américas tan diversas, ¿verdad? También, al mismo tiempo. Es para el Caribe, para el sur, para el norte, pero también es para Europa, y para África, y para Australia, para Oceanía, y para Asia, para el Medio Oriente. Entonces, son normas que son para todo el mundo. Por tanto, el convenio, igual que todas las normas de la OIT, tienen que ser y son ya adoptados lo suficientemente flexibles para que cualquier país, independientemente de su cultura, de su cultura jurídica, pero de su cultura popular, de su cultura legal, pueda adoptar el convenio y adecuar su legislación al convenio. Entonces, por eso los convenios no siempre tienen todo lo que los sindicatos quieren, porque hay que equilibrar, y recordemos que la OIT es tripartita. Entonces hay que equilibrar lo que plantean los gobiernos, los empleadores, los trabajadores, y que deba ser una norma flexible que pueda ser adoptada y aplicada por cualquier país en el mundo.
creo que algo que Maribel he dicho es muy importante, que una conquista muy importante de la categoría de las trabajadoras, tanto de los sindicatos, pero la Federación Internacional, la FIT, Federación Internacional de los Trabajadores del Hogar, que es una conquista extremadamente importante. Y algo que también usted dicho, que esa necesidad de adaptación a las más distintas locales del mundo, regiones, América Latina, África, Europa. Pero acá mismo en América Latina es con realidades muy distintas. Mismo en la cuestión de los trabajadores, las trabajadoras domésticas, nosotros tenemos acá mismo en Brasil nosotros tenemos São Paulo tiene conquistas, tiene una realidad que no es la misma en Bahía o en otras regiones. Entonces, es un continente muy complejo. Entonces, ¿cómo que usted ve esta cuestión de la implementación de este convenio acá en el continente? Creo que nosotros no estamos todos los países en la misma ritmo de aplicación de la 189. Ciertamente que no, porque lo han ido ratificando. Fíjate que el convenio adoptado en el 2011, ¿verdad? En la conferencia del 2011 de la OIT, y lo han ido adoptando sobre la marcha, unos países primero que el otro. Por ejemplo, el primer país que adopta el convenio es nada más y nada menos que Uruguay, el 14 de junio del 2012. Pero Uruguay ya trae una tradición, porque también fue de ratificar rápidamente la norma, porque también fue el país que ratificó primero el convenio 190. Entonces, fíjate que algo muy interesante, que América Latina es una de las regiones que más ha adoptado el convenio. Para mencionarte, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, bueno, no es latina, pero es del continente anglófono, ¿verdad? Pero México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Todos estos países han ratificado el convenio 189, por supuesto. Como vimos ahí, también faltan varios países que no lo han ratificado, y que hay todavía una campaña dirigida, ¿no?, a que esos países ratifiquen. Y fíjate la diferencia: mientras Uruguay ratifica en el 2012, Brasil ratifica en el 2018, y Chile en el 2015, Argentina en el 2014. De todos estos países, México fue el último que ratificó del continente, ¿no? Que ratificó en julio del 2020. Pero ¿sabe, Cayután? Antes de responder esa pregunta que me hiciste, creo que también, que ahorita no lo dije, es importante destacar que ¿qué dispone ese convenio 189? A grandes rasgos, así decir las cosas más importantes que contiene este convenio. Primero define, ¿verdad? Y trata de dar el más amplio alcance a lo que es un trabajo doméstico y quién es un trabajador doméstico, a los fines de darle la protección. Pero también establece que no debe haber discriminación de trato, ninguna diferencia de trato entre los trabajadores del sector doméstico y las trabajadoras, y los trabajadores y las trabajadoras de otras actividades. Que se deben garantizar los derechos fundamentales que mencioné ahorita, ¿no? Dentro de ello, y hago especial énfasis en libertad sindical, derecho, ¿verdad?, de crear sus organizaciones sindicales y de negociación colectiva. Y en este caso no solamente se les reconoce el derecho a crear los sindicatos y a negociar colectivamente, que es algo que logró Brasil. Muy pocos países en el continente tienen negociación colectiva, solo 3, Brasil, Uruguay y Argentina, este último con unas particularidades muy argentinas,
que es muy diferente del resto del continente, pero solo estos 3 países tienen convenio negociación colectiva. Y por eso, por la particularidad del trabajo doméstico, de que el empleador o empleadora no es una empresa, sino una persona física, el aislamiento en que están, la falta también de organización del otro lado, o sea, no solamente de las trabajadoras domésticas, hay debilidad de organización todavía, aunque se ha avanzado del cielo a la tierra, pero también del lado de las trabajadoras, de las empleadoras y empleadores domésticos, no hay en muchos países como esas estructuras sólidas, es diferente de otras, en otras ramas del mercado del mundo del trabajo. Y por eso entonces el convenio no solamente reconoce el derecho, sino que manda a los países que ratifican el convenio a tomar una serie de acciones y a crear las condiciones para que el derecho sea ejercido realmente, ¿no? Y no solamente que te lo reconoce ahí arriba, sí, tienes derecho a la negociación colectiva, pero no tomo ninguna medida para que este derecho se pueda ejercer de manera efectiva. Entonces, esto también está lo relacionado al salario mínimo, que debe establecerse un salario mínimo, que deben estar protegidas por los sistemas de seguridad social, de manera igual que los demás trabajadores y trabajadoras, que debe mediar un contrato de trabajo para estas actividades, porque una de las quejas todavía actualmente más sentida es que la trabajadora le dicen que a la hora de establecer la relación de trabajo que va a realizar determinada actividad, pero cuando llega a la casa comienzan a surgir otras actividades, ¿no? Que le van sumando. Entonces, por eso se establece que debe haber un contrato de trabajo especificando las actividades que se van a realizar, el salario que se va a pagar, la jornada. El convenio manda al establecimiento de una jornada en el país, por razones, ¿no?, de que todos conocemos de que este es un trabajo que en muchos países se realizaba y todavía se realiza sin jornada, sin final, ¿no? Trabajo, descanso semanal, vacaciones anuales pagadas, derecho en el caso de las trabajadoras migrantes a mantener sus documentos de identidad, protección frente a actos de violencia y acoso, protección frente a las agencias privadas de colocación, donde a veces se pueden dar situaciones de abuso. En fin, para darte una idea de todo lo que es ese convenio, cuál es el marco de la protección que tiene esta importante norma, el convenio 189, que se complementa con la recomendación 201. Como te dije, ya tenemos que reconocer que de las regiones en el mundo, las Américas, yo diría que es la que va adelante, ¿no?, en cantidad de ratificaciones, como te leí ahorita. Hay varios países que todavía faltan porque ratifiquen el convenio, pero tenemos una gran mayoría. Fíjate que en el cono sur todos los países han ratificado el convenio. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, toda esa región tan vasta, tan amplia, ha ratificado el convenio. Por supuesto que una cosa es ratificar el convenio y otra cosa cumplir con él. Pero ahí también, de nuevo, reconocer el trabajo que han realizado las compañeras, y menciono a Silvia dentro de ellas, en los países para promoviendo que la legislación se adecue que la legislación se adecue al convenio, que se reconozcan los derechos en las legislaciones, lo que establece el convenio, y también en la práctica. Pero la OIT cuenta con un mecanismo de control de aplicación de los convenios. Entonces, la OIT, a través de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, principalmente, que es el órgano que da seguimiento al proceso ordinario, al órgano, ¿verdad?, al procedimiento ordinario de seguimiento de los convenios, va identificando en los países dónde están las falencias, dónde están los problemas, y le va indicando dónde tienen que ir haciendo
mejorando, ¿verdad? Desarrollo para garantizar la aplicación del convenio. Si es un problema de que no se han establecido los salarios mínimos, si es un problema en la seguridad social, si es la jornada, si es en libertad sindical y negociación colectiva. Hay muchos problemitas por ahí. Pero también una cosa muy importante, Cayután, que no te dije ahorita, que tiene el convenio 189 y que la comisión de expertos también va mirando si los países están cumpliendo con esto, y son los sistemas de inspección. Muchas veces las leyes, si no cuentan con una fiscalización efectiva, no siempre se cumplen. Entonces, de ahí la importancia de que el país cuente con mecanismos efectivos como la inspección del trabajo, como las fiscalías, las procuradurías laborales que fiscalizan la aplicación del convenio, porque eso es uno de los temas que aborda también el convenio 189 y la recomendación 201 sobre trabajo doméstico. Y bueno, cada país está en una situación muy diferente del otro, con las trabajadoras, con los sindicatos de trabajadoras domésticas y con apoyo de la OIT y de la FIT, la Federación Internacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, lo mismo que con la Confederación Latinoamericana, la CONLATRAO, de Trabajadoras del Hogar, y con el apoyo de la OIT, los sindicatos este año estuvieron muy activas, identificando las falencias que había en los países y comunicándoselo a la OIT para que en el informe que la OIT va a rendir al respecto, identifique esos problemas con mira a solucionarlo. Porque también la OIT, si ve que hay un problema muy serio, va a poner a disposición del país de que se trate su asistencia técnica, porque eso es lo que básicamente el seguimiento, el control normativo es para eso, es para identificar dónde están las debilidades y si existen, entonces poner la OIT toda esa experiencia, todas esas capacidades que ha desarrollado la OIT técnicamente en beneficio del país de que se trate para superar las situaciones que se presentan. Entonces, cada país es diferente, hay muchos temas todavía que hay que resolver, sobre todo en seguridad social. Todavía hay muchos sistemas que no permiten, ¿no? El registro de personas, porque como es en el hogar que se trabaja, muchas veces el hogar no es una empresa, no es una institución. Entonces, quien tiene que registrarse como empleador es el ama, ¿verdad? El dueño o la dueña de la casa. Y hay países todavía que hay dificultades para eso, para ese tipo de registro personal que permita a las trabajadoras ingresar. También están los temas de los salarios, de que en algunos países todavía no se les reconoce el mínimo, no se ha establecido. Y en lo que aún se ha establecido hay problemas para su aplicación en las jornadas, en la salud y seguridad en el trabajo. Fíjate que nosotros el año pasado OIT estuvimos apoyando con la FIT y se elaboró una guía regional sobre salud y seguridad en el trabajo, tomando en cuenta el marco de la COVID-19, porque en muchos países fue declarado el servicio doméstico como servicio esencial, pero no se dictaron los protocolos, como pasó con otros sectores. Se declararon esenciales, pero se dictaron los protocolos para garantizar, ¿no? Para reducir el riesgo al mínimo de exposición al virus. Pero desafortunadamente eso no ocurrió en la mayoría de los países y las trabajadoras remuneradas del hogar o trabajadoras domésticas, o como se le llama en algunos países, trabajadoras de casa particular, quedaron prácticamente con desprotección en el marco de la realización de su trabajo y la protección frente a la COVID-19. Eu acho que, trazendo agora um pouco a dona Silvia para a conversa, eu acho que o que fica claro na fala da Maribel é o quanto que a 189 ela reforça muitos pontos que as trabalhadoras, inclusive aqui no Brasil, vêm lutando há anos, né?
E eu acho que um ponto que é importante, dona Silvia, como também a Maribel falou, é essa questão, quer dizer, uma vez ratificada, uma vez que o Brasil, no caso, assina, lutar pela sua implementação, né? E com uma convenção você tem uma força muito maior, né? De falar, olha, temos uma convenção da OIT, queremos que ela seja aplicada, né? Quer dizer, a força da luta fica muito mais legitimada com uma convenção da OIT, né, dona Silvia? Ah, sim, Cailton. A gente vem fazendo um trabalho, né, nesse sentido, de estar cobrando, né, a federação, a FENATRAD, juntamente com os sindicatos, sabendo que tem uma convenção que garante, que reforça os direitos para os quais a gente luta tanto, cobrar do governo, né, para que seja implementado. Então, assim, os sindicatos da federação têm lutado por isso já há algum tempo e estamos aí tentando que seja implementado. E um ponto que eu achei, inclusive eu me recordei de alguns programas passados que a gente fez, é aquilo, quer dizer, por exemplo, a convenção, ela 189, ela promove a ideia de convenção coletiva, por exemplo, a possibilidade dos sindicatos fazerem convenções coletivas, mas muitas vezes não tem o ambiente para isso, não tem o Estado ou o governo não abre a possibilidade. E isso a gente escutou bastante quando a gente conversou com outros sindicatos aqui no Brasil, por exemplo, que não tem uma organização de empregadores, né? Os empregadores, eles não têm uma organização para que possa ter uma convenção coletiva, né? Então, muitas vezes, a luta dos sindicatos das trabalhadoras domésticas primeiro, organizar os empregadores para poder fazer uma convenção, né? Então, como no caso de São Paulo já tinha, né, o sindicato dos empregadores, né, o que facilitou, né, a luta, mas como que todo esse ambiente é necessário para que a Convenção 89 seja aplicada na prática. Verdade, Caetano. Para você ter ideia, aqui no Brasil, só São Paulo tem o Sindicato dos Empregadores e, com isso, conseguimos, já pelo 6º ano consecutivo, né, entre sétimo ano consecutivo, assinar a convenção coletiva. Já outros estados, onde tem os outros sindicatos, não tem o sindicato patronal dos empregadores. Então, é como você disse, primeiro eles têm que organizar os empregadores, formar sindicatos para estar sentando e fazendo essa convenção, os acordos coletivos. Enquanto isso não acontecer, fica difícil. Mas aqui em São Paulo já temos, aqui o estado de São Paulo tem o Sindicato dos Empregadores, né, que os representa. E a gente tenta que em outros estados, onde há sindicatos de trabalhadores domésticos, que aconteça o mesmo. O sonho é que todo sindicato de trabalhadores domésticos no Brasil possa ter a sua convenção coletiva. E acho que, daí, Maribel, acho que esse é um exemplo de como distintas las particularidades de cada estado, de cada país tienen que ser reconocidas para que el convenio sea aplicado, ¿no? Sí, precisamente era lo que conversábamos ahorita, que una norma internacional del trabajo, la 189, la 190, la 87, la 98, tiene que ser con un carácter universal, que cualquier país del mundo pueda ratificarla e implementarla, porque la idea al final que se quiere es que pueda ser implementada en el marco de su legislación, pero también en el marco de su práctica. Y como veíamos ahorita, el mundo es muy diverso, incluyendo la diversidad que existe en América Latina. Fíjate que solo 3 países han logrado la negociación colectiva, como te mencionaba ahorita. Brasil con el convenio de Sao Paulo,
Argentina, que tiene unas particularidades muy únicas respecto de la negociación colectiva, y Uruguay, que también es otra, una realidad también muy diferente de países como México, como Chile, como el propio Brasil, o como el centro del continente, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana. Entonces, sí, el convenio atiende a esa diversidad que tienen. El punto es que una vez ratificado el convenio, el país tiene la obligación. Y como te decía ahorita, en este caso de derechos humanos que son del ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, no solamente está el papel del Estado, que reconoce, ¿verdad?, el derecho y que muchas veces trata de no interferir para que el derecho sea ejercido. En este tipo de derecho que está vinculado incluso al derecho del trabajo, y a ciertas particularidades, sí se requiere de una intervención del Estado para fomentar, como dice el convenio 98, o crear las condiciones, como dice el convenio 189, para que el derecho a la negociación colectiva pueda ser ejercido. Y nosotros hablamos mucho sobre el convenio 189, pero el convenio 190 también es muy importante para las trabajadoras. No es específico para las trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas, pero tiene un impacto muy importante para la vida de esta rama de trabajadoras, porque trata de un punto, de una cuestión que es el día a día de muchas trabajadoras, que nosotros en el sindicato acá de São Paulo casi todos los días tenemos casos. La Silvia, que está en este momento en el sindicato, recibe trabajadoras que tienen historias que tratan de asedio, de acoso. Entonces, la Convención 190 también tiene un impacto fundamental para la categoría, para las trabajadoras. ¿Es para mí o para Silvia? No, para usted, Maribel. Ah, ok, gracias. Sí, por supuesto. Este convenio que marca un hito en el sistema normativo de la OIT, pero marca un hito a nivel mundial, y donde, de nuevo, los sindicatos de trabajadoras domésticas jugaron un rol, las organizaciones sindicales del sector doméstico jugaron un rol estelar y fundamental para que este convenio fuera adoptado por la OIT. Y porque es un convenio, primero, de derechos humanos, pero un convenio altamente preventivo, y un convenio, ¿verdad?, que va dirigido a garantizar un entorno de trabajo libre de violencia y acoso. Y es para todos y para todas, es para las trabajadoras, es para los trabajadores. Si bien reconoce, ¿verdad?, la violencia de género, y reconoce cómo la violencia doméstica impacta el mundo del trabajo, el convenio protege por igual a trabajadoras y a trabajadores, pero también es un convenio que protege de los actos de violencia y acoso, no solamente proveniente de las personas, ¿verdad?, que interactúan en la empresa, en la institución o en la casa, en el caso del sector doméstico, sino que también protege frente a acciones de terceros. Y es una norma muy importante para el sector doméstico, y así lo menciona, ¿no?, el convenio y la recomendación, como porque el sector doméstico, debido a las características del trabajo que realiza, que es en una casa, con una familia que trabaja aislada del resto de sus compañeros y compañeras, donde se da un roce de carácter personal que puede ser, que muchas veces malinterpretado, y que también es un trabajo que durante muchos años no se le reconocían derechos, y por tanto podían darse, y todavía se continúan dando situaciones de violencia y acoso, incluyendo acoso sexual. Entonces, por eso el convenio, si bien es para todas las ramas de actividades, sector público, sector privado, urbano, rural, economía formal, economía informal,
tiene una particularidad respecto de estos grupos que pueden ser más vulnerables por la forma en que prestan su servicio, por las condiciones de que la mayoría son mujeres, de que muchas son migrantes, de que son de minorías étnicas, ¿verdad? En condición que socialmente han estado excluidas de muchos derechos, afrodescendientes, pueblos originarios, etcétera. Y algo que es importante es ese reconocimiento que el ambiente de trabajo es un ambiente, es un local, que hay violencia. Creo que eso es importante, reconocer eso, porque muchas veces no existe, pero no. Creo que la primera victoria del convenio es el reconocimiento que el ambiente de trabajo puede ser un ambiente de violencia y a partir de eso tenemos que actuar, tenemos que agir para la protección de las mujeres, de los hombres, de los trabajadores en las más distintas ramas del trabajo, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Y en el caso de las trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas, como he dicho Maribel, hay esa cuestión de trabajar en casa. Trabajar en la casa es un problema que nosotros siempre conversamos porque trae problemas de fiscalización, no tiene los propios la promotoría, los promotores del Estado tienen esta dificultad de entrar en la casa para saber cómo las trabajadoras del hogar están trabajando. Entonces, y hay toda la cuestión de ser en la casa, entonces esa violencia se confunde, está allí confundida con las cuestiones de la casa. Entonces, creo que la 190 es un marco para eso, de reconocimiento de la violencia que existe, ¿no? Sí, es un reconocimiento de la violencia, de que es un fenómeno que es inaceptable, de que es contrario al principio de trabajo decente y de que se tienen que adoptar una serie de reglas, ¿no? De normas, desde la prevención hasta el tratamiento y el abordaje, y también vinculado con recursos, restitución de derechos y todo eso. Y es un convenio que reconoce como un derecho humano un entorno de trabajo libre de violencia y acoso, porque fíjate que la Convención Belén do Pará sobre la eliminación de la violencia hacia la mujer es una convención que protege a las mujeres de la violencia. Por supuesto que eso es tomando en cuenta que la mayoría son mujeres las que mayormente son víctimas de violencia, sobre todo intrafamiliar y doméstica, ¿no? Entonces, el convenio eleva a rango de derechos humanos el derecho a un entorno de trabajo libre de violencia y acoso, tanto para hombres como para mujeres. Y fíjate que su título es muy particular porque dice en el mundo del trabajo. Eso es tomando en cuenta que el mundo del trabajo precisamente está cambiando. Ha cambiado de manera trascendental, incluso en el marco de esta pandemia. Entonces, en el mundo del trabajo, no solamente protege en el lugar de trabajo, porque ya el lugar de trabajo se va difuminando por el teletrabajo, por el trabajo remoto, por el trabajo en plataforma, por ciertas formas de contratación que existen hoy en día. Entonces, tomando en cuenta todos esos cambios, es que el convenio tiene incluso en su nombre, ya va definiendo el ámbito de aplicación, el alcance que tiene el convenio, cuando su título es el convenio sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y como te decía ahorita, protege a trabajadoras y trabajadoras, y más aún, que no es usual en muchas de las normas de la OIT, protege antes del trabajo, en los casos de formación o cuando una persona aplica a un trabajo. Protege durante la relación de trabajo y protege también después
de la relación de trabajo, sobre todo en los casos que alguien pueda ser despedido como represalia por no ceder, ¿verdad?, a requerimientos o por reaccionar frente a actos de violencia y de acoso. Entonces, fíjate el alcance tan importante que tiene este nuevo instrumento de la OIT, que es un hito a nivel mundial ahora mismo. Y que bueno, la OIT tiene disponible en su página web la campaña para promover la ratificación, porque hasta el momento solo 3 países del continente lo han ratificado. Uruguay, como decía ahorita, con su tradición, ¿no?, de ser de los primeros países que ratifican los convenios. Argentina le siguió y le siguió Ecuador. Entonces tenemos estos 3 países que han ratificado, pero el resto de la región no lo ha ratificado aún. Y bueno, y en gran parte del mundo, y por eso entonces está la campaña que tiene disponible en su página web y que la están replicando las organizaciones sindicales para promover la ratificación de este nuevo instrumento, el convenio 190 sobre violencia y acoso, una norma muy esperada também. Sim. Eu acho que agora é essa a nova batalha, né? A nova luta para essa ratificação, e agora cabe a todos os países lutar para que os estados ratifiquem. Bem, infelizmente estamos caminhando para o final da nossa conversa aqui com a Maribel. Gostaria de agradecer imensamente a presença da Maribel aqui na nossa conversa. Acho que foi muito boa. Quer dizer, simplesmente a presença dela já foi ótima, mas eu gostaria de agradecer muito a fala. E, como sempre no nosso programa, no final, eu gostaria de passar a palavra rapidamente para a Maribel e para a dona Silvia para uma mensagem final. Então, Maribel, por favor, uma mensagem final para os nossos ouvintes, e em seguida a dona Silvia. Bueno, yo pienso, el mensaje final es que hay que continuar empoderando a las trabajadoras domésticas, motivándolas a que se afilien a los sindicatos, dándole a conocer el convenio, empoderándolas de que hay una norma internacional que promueve, ¿verdad?, que reconoce sus derechos y promueve el trabajo decente en este sector, para que juntos, por supuesto, con los organismos del Estado, con la OIT, vigilen también la implementación y promuevan la implementación del convenio 189. Y en el caso del 190, por supuesto, una vez adoptado por la OIT en la conferencia del centenario, ahora estamos en la fase de promover la ratificación. Y por tanto, un mensaje, ¿no?, a las organizaciones sindicales para que se sumen, y las organizaciones sindicales de trabajadoras domésticas, para que se sumen a la promoción de la ratificación. Por supuesto que hay que conocerlo, hay que capacitarse y hay que seguir sensibilizando, porque este último convenio, estos 2 convenios, promueven un cambio de cultura en la sociedad. Entonces, hay que continuar, no se va a lograr todo de la noche a la mañana, pero uno va viendo los cambios, felizmente. Obrigado, Maribel. Dona Silvia, por favor. Bom, Caiotan, eu só tenho a agradecer a Maribel por ter aceito o nosso convite. Gostaria de falar um pouco também, assim, o nosso sindicato aqui do município de São Paulo, nós estamos com uma campanha de conscientização das trabalhadoras domésticas para que elas denunciem toda e qualquer tipo de violência e assédio, não só no local de trabalho, como também na própria residência dela, onde quer que seja. E também nós estamos nos preparando, porque assim, não é só fazer o atendimento e receber as denúncias, a gente também tem que se preparar para poder ajudar essas trabalhadoras a dar um rumo, como que se diz, dar um apoio, porque não adianta também só ela denunciar. E o depois, o que pode acontecer com ela? A gente tem que se preparar também para estar ajudando-as da melhor forma possível. Agradecer você, Caiotan, por mais uma vez, estar sempre com a gente, e agradecer a todos os trabalhadores domésticos e a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo.
Muito obrigado, dona Silvia. Então, gostaria de agradecer novamente a presença da Maribel Batista aqui, do escritório da OIT da América Latina, e aos nossos ouvintes, obrigado por acompanharem mais um programa Domésticas em Ação e esperamos todos vocês na próxima semana. Muito obrigado a todos e até mais. Muchas gracias Tchau, tchau. por la invitación. Muchísimas gracias. Até mais. Tchau, tchau.